Es un gran privilegio para mí. Y para eso en esta tarde quiero invitar a todos a que puedan leer, abrir sus Biblias en el Salmo 34. Y vamos a leer el versículo 1 al 11 del Salmo 134, que yo he puesto el título de Direcciones en tiempos de crisis. Este es un salmo que nos va a dirigir nuestras vidas en tiempos de crisis, en tiempos de cómo debemos responder en medio de la diversidad, de la preocupación, de las turbulencias, como hablaba nuestro pastor Peter. El Salmo 34, versículo 1 al 11, voy a tratar todo el salmo, pero quiero leer enfáticamente solamente estos 11 versículos que el Señor dice así, por medio de la boca de David: bendeciré al Señor en todo tiempo, mis labios siempre lo alabarán, mi alma se gloriará en el Señor, lo oirán los humildes y se le alegrarán, engrandezcan al Señor conmigo, exaltemos aún a su nombre, busqué al Señor y Él me respondió, me libró de todos mis temores, radiantes están los que a Él acuden. Jamás su rostro se cubre de vergüenza. Este pobre clamó y el Señor le oyó y lo libró de todas sus angustias. El ángel del Señor acampa en torno a los que le temen. A su lado está para librarlos. Prueban y vean que el Señor es bueno. Dichosos los que en Él se refugian. Teman al Señor, ustedes, sus santos, pues nada les falta a los que le temen. Los leoncillos se debilitan y tienen hambre, pero a los que buscan al Señor nada les falta. Vengan, hijos míos, y escúchenme, que yo voy a enseñarles el temor del Señor. Vamos a orar, pedir al Señor gracia para este tiempo. Señor nuestro Dios, te alabamos, te bendecimos, te agradecemos por la oportunidad de escuchar tu voz y queremos, Señor, que hables con nosotros en esta tarde, que nos ayúdenos, oh Señor, es lo que te pedimos para tener el mismo corazón que David, que tengamos el mismo entendimiento que él tuvo cuando ha enfrentado las crisis en su vida y que nuestra respuesta sea semejante a la de él, que podamos adorarte, bendecirte, exaltar tu santo nombre, confiar en tu cuidado y protección. Y que estamos, Señor, viviendo momentos terribles, terribles momentos de tristezas, de duelos, de debilidad, pero queremos buscarte y aprender de ti, que eres bueno, humilde y justo. Señor, ayúdanos, enséñanos a actuar de la manera correcta delante de los desafíos y las crisis que pasamos en este mundo caído, en un mundo donde la injusticia gobierna. Pero confiamos en ti, que no seremos avergonzados en aquel último día, pues esperamos en tu poder para librarnos y confiamos, oh Señor, no en la astucia de los hombres ni en la fuerza de los caballos, sino en ti, en el glorioso Dios que habita en medio de su pueblo, que redime tu pueblo para alabarte y glorificarte. Señor, por eso muéstranos a Cristo en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, me gustaría empezar este estudio, este sermón, con algunas preguntas de modo introductorios al texto y de modo que podamos meditar en la forma que responderemos o reaccionaremos frente a las crisis que este mundo caído lanza sobre nosotros cada día. Por tanto, la pregunta que debemos hacer es cómo reaccionamos frente a las adversidades. ¿Con alabanzas o con quejas? ¿Cómo usas la lengua en los momentos más intensos de tu vida? El momento de mayor intensidad, ¿cómo usas la palabra que sale de tu boca y que viene de tu corazón? Pero también lo que hablarás mostrarás qué entiendes del temor del Señor, qué entiendes de quién es Dios. Y esto será una reflexión
de tu relación con Dios. Tu relación con tu prójimo mostrará cómo está tu relación con Dios. Estas son algunas preguntas que debemos pensar cuando estudiamos un texto como el Salmo 34. Pues no es apenas un texto que debemos memorizar, sino examinar nuestro corazón si estamos viviendo a la luz de lo que el salmista ha escrito. Es un texto de victoria para aquellos que depositan toda su confianza en el Señor y entienden qué significa ser librado del mal. Pues cuando miramos a través de las ventanas de los salmos, descubrimos que allí está de hecho el mismo Dios que ahora nos ha sido revelado en Jesucristo. Y allí están personas igual que nosotros, pobres pecadores que enfrentan o que enfrentaron los mismos problemas y desafíos que el mundo hoy nos ofrece a nosotros. No hay diferencia entre nosotros. Por eso cuando abrimos los salmos podemos ver hombres como tú y yo que enfrentaron los mismos problemas, que no tenían nada ni nadie de diferentes de nosotros. Es allí donde descubrimos que es el Señor que les aumentaba sus alegrías y cargaba sus cargas. Es allí donde descubrimos que no estamos luchando solos la batalla de esta vida. No estamos luchando una batalla solos. Pero en las oraciones de los salmos nos dan un ejemplo extraordinario de compromiso, de dedicación de una vida de devoción, celo, conocimiento y alegría del pueblo de Dios del Antiguo Testamento, que al leer nos avergüenzan de nuestra inseguridad en recurrir al Señor para pedir ayuda y socorro, o nuestra vergüenza y falta de ganas de orar, o de la fragilidad de nuestras reacciones frente a los problemas, con un corazón quejoso que expresa en vidas amargas y frustradas. Hermanos, este es el gran problema que enfrentamos. Pero el Salmo, cuando entramos en el Salmo 34, quiero dar una breve introducción acerca del libro de los Salmos. Ese libro de los Salmos es uno de los 5 libros del Antiguo Testamento que llamamos de escritos, o más bien los libros de sabiduría. Si miras la tabla del contenido de tu Biblia, encontrarás los 5 libros de sabiduría justo en el medio del Antiguo Testamento. Ellos son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. No hay grandes acontecimientos en estos escritos, como en los libros de historias, de las profecías, de los profetas. No hay nuevas leyes como en los primeros 5 libros de la Biblia que les llamamos el Pentateuco. Pero estos libros, en lugar de tratar sobre la nación de Israel en conjunto, tratan sobre individuos y los altibajos de las experiencias individuales. Los escritos forman el corazón del Antiguo Testamento, no solo por su propia composición dentro del mismo, sino por lo que expresa. Les interesa cómo se aplica la ley de Dios a cada persona y reflexionan sobre los grandes problemas que enfrentamos en nuestras vidas. Estos libros están llenos de poesías hermosas y expresivas, en árboles aplaudiendo, colinas cantando de alegría, enemigos de Dios derritiéndose como cera y Dios mismo cabalgando sobre las nubes. Están llenos del amor y la vivacidad de Cantar de los Cantares, de los consejos prácticos de Proverbios, los misterios de Eclesiastés y el problema del sufrimiento en la vida de Job. Pero cuando llegamos a los Salmos vemos qué es la verdadera espiritualidad, qué es en la práctica verdaderamente ser un cristiano. Pero hermanos, estos Salmos no están agrupados temáticamente, como la gente a veces piensa. No encontramos los salmos de alegría junto con los salmos del dolor. No están agrupados por temas, no se presentan a ningún orden cronológico, no comienzan con el salmo más antiguo y pasan por el último salmo. Más bien, los salmos se dividen en 5 libros. Quizás tú puedes ver en tu Biblia marcados en la mayoría de las traducciones. En la primera página de algunas traducciones de los Salmos probablemente puede ver libro 1. Y este libro 1 va del Salmo 1 al Salmo 41. El libro 2 está constituido del Salmo 42 al 72. El libro 3 del Salmo 73 al 89. El libro 4
está constituido del Salmos 90 al 106, y entonces el último libro, del libro 5, está constituido, comprende del Salmo 107 al 150. No sabemos por qué existen estas divisiones, pero algunos han sugerido que los salmos están estructurados así para reflejar el Pentateuco, que son los 5 primeros libros de la ley, pero realmente no sabemos. Una cosa es cierta y es recomendada por todos los teólogos de las generaciones, que los salmos deben pasar toda tu vida familiarizando y memorizando a ellos. Pero dedícate mucho más tiempo, un tiempo adicional de tu vida para memorizar el Salmo 119, y entonces tendrás una herramienta perfecta para enfrentar cada situación en tu vida. Por tanto, mi objetivo en esta tarde, al leer y al estudiar el Salmo 34, es que al ver la vida de David, podemos confrontar cómo nosotros estamos respondiendo o cómo el cristiano debe responder delante de los peligros y las crisis de este mundo. ¿Cómo vamos a nadar cuando la ola gigante de problemas que este mundo tira hacia nosotros? ¿Cómo vamos a responder? ¿No? Esto no es un libro, o las oraciones de David no es un libro de negociación con Dios. No le estamos diciendo, si me das, te buscaré y te serviré. De lo contrario, sino que debemos buscar un temor reverente, una honesta adoración a su santo nombre. Que buscarlo no es una opción en momentos solo para los momentos difíciles, mas es para una necesidad diaria de todo ser humano. Como el Catecismo Menor de Westminster, él dice que el fin principal del hombre es de glorificar a Dios y gozar de él para siempre. Hermanos, el salmista, juntamente con los escritores del Nuevo Testamento, ellos han dicho, quier comáis, quier bebáis, quier hacer cualquier otra cosa. Nosotros fuimos creados para hacer y glorificar el nombre de Dios. Si le alabamos como Él se lo merece, entonces nuestra relación con los demás será de respeto y amor. Esto es lo que el Señor demanda de nosotros. Una espiritualidad bíblica siempre será centrada en Dios. Nuestra vida estará paralizada en el Señor. Nuestra vida se regocijará en Él. Hermanos, por eso lo que vamos a entender en esta tarde, conocer a Dios de la Biblia, es aprender a alabarle, amarle y tener una relación íntima con Él. El salmista nos llama a dejar todas las demás cosas en las que podamos poner nuestro descanso y confianza y depositar solo en Dios. Nada más debe ser el centro de nuestras atenciones. Debemos ser capaces de alcanzarlo con algún tipo de confianza racional. Debemos confiar a nadie ni a nada a la ligera o arbitrariamente. En las Escrituras, Dios nos muestra que solo Él puede soportar el peso de nuestras aflicciones, de nuestros sufrimientos, de nuestros dolores. Solo en Él puede caer nuestra confianza, porque Él es el fuerte, el todopoderoso. Es el Dios que sostiene todo el universo solamente con la palabra de su poder. Y por eso Él puede sostener nuestra vida. Por tanto, lo que el salmista nos va a enseñar, que la verdadera vida espiritual está marcada por confiar en alguien más grande que nosotros, en confiar en el ser que ha creado el universo con el poder de su palabra. Pero para entendernos el Salmo 34 debemos entender su contexto. Y gracias al Señor que este salmo nos dice cuál es el contexto de qué estaba pasando. Leemos que el salmo de David, cuando mudó su semblante delante de Abimelech y le echó, y él lo echó y se fue. Entonces tenemos una introducción, y esa introducción está en el 1 de Samuel, capítulo 21, del 10 al 15, donde dice que David se levantó y huyó aquel día de Saúl y fue a donde estaba Aquís, rey de Gat. Pero los siervos de Aquís le dijeron, ¿no es este David, el rey de la tierra?
¿No cantaban de él en las danzas diciendo, Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000? David tomó en serio estas palabras y tomó grandemente y temió grandemente a Aquís, rey de Gat, y se fingió demente ante sus ojos y actuaba como un loco en medio de ellos. Escribía garabatos en las puertas de las entradas y dejaba que su saliva le corriera por la barba. Entonces aquí dijo a sus siervos, vean al hombre portándose como un loco. ¿Por qué me lo traes? ¿Acaso me hacen falta locos para que me traigan a este y haga de loco en mi presencia? ¿Va a entrar este en mi casa? Mira, esto es lo que David está pasando. Está huyendo principalmente de Saúl en primer lugar. Ella había huido de Saúl en la tierra de Canaán, de Israel, y se había ido a tierra de los filisteos. Pero David iría a hacer algo muy interesante en este salmo. Después de pasar por este problema, él va a testificar del poder de Dios en medio de una crisis que podría haberle quitado la vida. Podría haber sido el final de su vida, pero él demuestra confianza en el Señor y no en sus astucias. Enseña a los demás a confiar reverentemente a Dios, huyendo del pecado, y luego testifica lo que el Señor hizo por él, e invita a los demás a probar de lo que él había probado. Por eso yo he dividido este salmo en 4 partes. La primera parte será la alabanza al Señor. Debe ser continuamente. Nuestra alabanza debe ser diariamente y continuamente, sin fin. En segundo lugar, la providencia del Señor, mostrada por medio de la vida de David, el ejemplo, su testimonio. En tercer lugar, las instrucciones morales, el secreto de la vida plena. Y en último lugar, la protección de Dios. Yo los voy a recordar durante el estudio. Pero en primer lugar, nosotros vemos en este texto, del versículo 1 al 6, la adoración. Las alabanzas del Señor debe ser continuamente. Cuando alguien está en medio de una crisis en su vida, la última cosa que le viene a la mente es alabar a Dios por todo lo que Él es y hace en la vida de su pueblo. Lo primero que viene, lo primero que pensamos es cuestionar por qué esto está pasando conmigo. ¿Por qué yo tengo que enfrentar mientras mi vecino no es creyente y vive una vida buena? Cuando el ser humano entra en el cuarto oscuro, en la habitación oscura, llena de problemas, lo primero que busca es la salida, haciendo cualquier cosa para obtenerla. Miren lo que esta es la intención de Satanás. Satanás cuando entra en la reunión de los ángeles, cuando en el tiempo de Job, él dice, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No has hecho tú una valla alrededor de él, de su casa y de todo lo que tiene por todos los lados? Has bendecido el trabajo de sus manos y sus posesiones han aumentado en la tierra. Mira, Satanás cuestiona que Dios le teme. Job le teme a Dios porque Dios ha hecho una muralla alrededor de la vida de Job. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no te maldice en tu misma cara. Después de haber matado a los hijos de Job, Satanás aún entra otra vez en la presencia del Señor y hace otra afirmación. Dice, con tal de salvar la vida del hombre, todo lo que tiene, dará todo lo que tiene, pero extiende la mano y hiérelo a ver si no te maldice en tu propia cara. Es esto lo que Satanás está haciendo. En un primer propósito podemos ver que la intención de Satanás o la intención de este mundo caído es que enfrentamos crisis para decir a Dios y maldecir a Dios en la cara de él. Pero el salmista le da un golpe en la cara de Satanás, y un golpe en la cara de todos nosotros y nos avergüenza, porque él delante de la aflicción, delante de la casi pérdida de su vida o de su estabilidad o hasta mismo de ser el rey de Israel, él empieza diciendo, él toma más bien una decisión de adorar a Dios. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, dice el versículo 1.
Su alabanza estará de continuo en mi boca. De bendecir al Señor, aunque la situación está muy difícil, al punto de la muerte. David estaba solo enfrentando el éxodo de su vida. Ese fue el momento más crítico, quizás, de la vida de David, huyendo de la persecución feroz de Saúl, y ahora había llegado a una tierra enemiga de los filisteos. Pero no solo eso, en lo cual algún tiempo atrás David había matado a su mayor guerrero, la mayor esperanza de los filisteos. David le había humillado con una piedra. Y no solo eso, David le había agarrado su espada, cortadole la cabeza y vencido la batalla. El bajito David venció el gran Goliat. Y no solo esto, ahora David, el rey, el que todos decían que mataba 10,000, estaba venciendo, el capitán del ejército de Israel, del rey Saúl, ahora está con la misma espada de Goliat y está delante de su rey, de su pueblo. Pero en esta hora que cada uno decide sus prioridades. El cristiano tiene que decidir adorar a Dios. Si no toma una decisión definida, las muchas preocupaciones y ocupaciones de la vida tomarán el tiempo precioso de la adoración. David ha decidido adorar. David ha decidido clamar a Dios en adoración y expresar oralmente. Mi boca, la adoración estará siempre en mi boca. David ha usado sus labios para adorar a Dios en un momento difícil. David no dice que si la situación quiere mejor, bendeciría a Jehová. David no dice, Señor, si mi mejor es, yo puedo alabarte, sino que continuamente, en todo el tiempo, en cualquier de la situación, su alabanza estará en mi boca. David dice que exaltará al Señor en todo momento, continuamente. Esto debe significar, por tanto, incluso en tiempos como Él está pasando. Para nosotros nos suele fácil o nos resulta fácil alabar a Dios en tiempos, en buenos tiempos, en tiempos de bonanza, donde no nos falta nada, donde tenemos todas las cosas, pero nos cuesta glorificar al Señor cuando nuestras circunstancias son difíciles. Puede haber David actuado como un loco, pero no era tan loco como para descuidar la alabanza a quien era su única y verdadera sabiduría. Puede que haya escondido en una cueva sombría, pero su salmo nos dice que en su corazón no escondía el Señor. En el corazón de David estaba la hermosura de la alabanza a un Dios que se merece toda la gloria. Pero hermanos, estoy seguro que no solamente fue David, en toda la Biblia encontramos esta misma orientación, esta misma decisión. Vemos, por ejemplo, el apóstol Pablo en la cárcel juntamente con Silas. Después de la medianoche, cuando estaban presos, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios, y los presos los escuchaban en Hechos 16. Mira, este es el corazón del cristianismo, aún en medio de la persecución, de estar en la cárcel, listo para morir. El pueblo de Dios canta, el pueblo de Dios alaba a su Dios. Pues es cuando, hermanos, cuando la teología y la historia se cruzan en la Biblia, acontece la verdadera adoración. La teología es conocer a Dios, el Creador, el Todopoderoso, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, con su brazo fuerte, cómo Él sacó su pueblo de Israel, cómo Él le daba el maná, y cómo Él les le envió en la tierra prometida que emanaba leche y miel. Por eso esta es la alabanza, le sale de una mente que conoce su Hacedor y de un corazón sumiso a su voluntad. David podía gloriarse de la relación que le une con Dios. Nadie puede alabar a Dios si no tiene una relación con Jehová, el Dios de la gloria. No puedes alabar, sea cual sea la situación o las circunstancias, si no tienes una comunión con Dios. En Jehová se gloriará, dice David. Gloriarse en el Señor se define mejor. Miren, Jeremías 9
Va a decir el profeta, no se gloría el sabio en su sabiduría, ni se gloría el poderoso en su poder, ni el rico se gloría en su riqueza, mas el que se gloría, gloríese en esto, de que me entiende y me conoce, pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, dice el Señor. En otras palabras, es saber quién es Dios, alabar a Dios, es saber quién Él es y lo que Él hace. Es tener un conocimiento, una experiencia personal con Él a través de la confianza. Es entonces cuando la teología, conocer quién es Dios, se enfrenta la historia, la crisis, la dificultad, es donde surge la alabanza de un corazón que conoce que su Dios está haciendo algo que no sabemos cómo va a ser, pero que al final será hermoso. En Jehová se gloriará mi alma. No debemos gloriarnos en nosotros, pero en Él que nos hizo y nos salvó. Él merece toda la gloria. La adoración también se debe hacer en comunidad. La adoración nunca es egoísta, como el pecado, como la vida sola, la ansiedad, la depresión te lleva a la soledad, te lleva a huir de todas las demás cosas, pero la adoración te lleva a llamar a los demás, a invitar a los demás, a engrandecer al Señor conmigo. Hermanos, cuando disfrutamos del Dios que se deleita en su pueblo, que se deleita en cuidar su pueblo, es cuando le clamamos e invitamos a las demás personas a venir a adorar a Dios juntos. David convoca a otros a que se unan a él en alabanza a su Dios, para que canten con él de su bondad. La verdadera adoración no es egocéntrica ni individualista, sino que es compartida y llama la atención de los demás. Lutero, él decía que cuando el pueblo de Dios canta, Satanás y los demonios temblan, porque él sabe que su pueblo está entendiendo su Dios, está conociendo, está teniendo intimidad con su Dios. Las personas que experimentan la misericordia de Dios naturalmente buscan a otros para alabar a Dios. La adoración colectiva es uno de los instintos naturales de la vida en Cristo en el pueblo de Dios. Hermanos, esta es la invitación que debemos hacer a todos los hombres para venir y adorar a Dios con nosotros. El salmista va a seguir diciendo que cuál es la razón de su alabanza. ¿Por qué él alaba tanto a este Dios, aunque él está sufriendo? Porque él va a decir en el versículo 4, busqué a Jehová y él me oyó. David hizo lo que el Señor Jesús ha enseñado en la oración del Padre Nuestro, en Lucas 11. Así que yo les digo, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe y el que busca halla y al que llama se le abrirá. David lo hizo. David clamó al Señor, David buscó al Señor, David pidió y llamó y recibió. Él ha recibido. David expresa que ha sido respondida su oración. Dios le ha librado y él ha experimentado la salvación del Señor en medio de la desesperación. Este salmo quizás fue escrito aún cuando David estaba en la cueva, huyendo de sus enemigos. En las crisis, nuestra arma más poderosa debe ser el clamor y la adoración. El clamor a Dios viene de un corazón que ama, que adora y sabe quién es su Dios. Para entonces llegar al próximo versículo, ¿no? Que mirad a Él y sed iluminados. Lo que señala el versículo es la necesidad de ejercitar la fe. Los que miraran a Él fueran alumbrados, iluminados, no porque sus rostros brillaban, pero su confianza en el Señor. Había gozo, había paz. La iluminación expresa la alegría del pueblo de Dios, aún en medio de tantos problemas. Hermanos, el justo, la oración del justo es respondida. Mas no, el Señor no escucha la oración del impío por causa de su pecado.
Hermanos, debemos entender que el pecado separa a nosotros de Dios. El pecado separa al pueblo de Dios mismo. O el pecado ha hecho una separación, como dice Isaías, la mano del Señor no está corta para salvar, ni es sordo su oído para oír, pero sus iniquidades los separan de su Dios. Son estos pecados los que llevan a ocultar su rostro para no escuchar. Hermanos, nuestro pecado, nuestras dudas, nuestra debilidad, nuestra incredulidad es que lleva a Dios a girar su rostro de nosotros o girar su rostro de la humanidad. No escuchar la oración de los hombres que solamente quieren la salvación, que solamente quieren la liberación de sus males, pero no quieren a Dios que hace todas estas cosas. Lo mismo que vemos en Lucas 17, el Señor Jesús, Él ha sanado 10 leprosos, pero apenas uno ha vuelto para agradecer al Señor. Hermanos, podemos alabar al Señor porque tenemos confianza que Él va a librar, Él va a escuchar. El David, el salmista nos llama a una confianza. Este pobre, dice el versículo 6, este pobre clamó y le oyó Jehová, y oyó el Señor y le libró de sus angustias. En mi desesperación, otra traducción dice, y el Señor me escuchó. No es de extrañar que David se describiera a sí mismo como este pobre hombre. No tenía nada, ni siquiera estaba seguro que fuera a escapar con vida de todo lo que estaba pasando. Mira, si leemos el contexto de 1 Samuel, capítulo 21, vamos a ver que David en aquel momento era el peor momento de su vida. Se había separado de su amigo Jonatán. Después, él estaba lejos de su familia. Él estaba haciendo y sabía que Saúl estaba decidido a matarle. David estaba solo. No tenía guardaespaldas. No tenía ni armadura ni armas para enfrentar los enemigos que estaban a su alrededor. De hecho, incluso David no tenía ni siquiera comida, ni dinero. Tuvo que ir al sacerdote Amelec y el sacerdote le dio un bocado de pan y la espada de Goliat para enfrentar estos problemas. Y solo él ha estado, pero él en su corazón sabía que no estaba solo. Así es un salmo para los hombres pobres, los desesperados y humillados que no encuentran fuerzas para salvar sus propias vidas. Es un salmo para todos los que están solos y destituidos. Para ti, hermano y hermana, este salmo es para ti. Si no tienes nada o ni siquiera estás seguro de que vivirás un día más, que no tienes nada en tus manos y de manos vacías, de manos pobres, clama al Señor. Es para la gente que se encuentra en el punto más bajo de la vida, que es donde estaba David y se encuentra en ruina, en un lugar difícil. Es para ti cuando todo parece estar en tu contra. La salida es clamar, buscar al Señor y en Él hay recompensa. Hermanos, la adoración debe ser en todas las circunstancias. El Señor dice en Lucas 7, por lo cual te digo que sus muchos pecados son perdonados, puesto que amó mucho, pero los que se perdonan poco, poco aman. Hermanos, nuestra expresión de adoración es porque entendemos que fuimos perdonados por el Señor, fuimos salvados y por eso te invitamos a nuestros amigos, a las personas que están a nuestro alrededor, para que vengan a adorar con nosotros a este Dios santo. El gran problema la pregunta es que el gran problema, ¿por qué los hombres no están viniendo a la iglesia para adorar a este Dios? Quizás es porque tú y yo no creemos en Él, no confiamos en Él, no alabamos a Él, no lo conocemos. Quizás estamos sufriendo de este mal, de no adorar a Dios en medio de las circunstancias que estamos. Pero hermanos, J. Packer, él dice, Dios usa el dolor crónico
y la debilidad junto con otras aflicciones como un cincel para esculpir nuestras vidas. La debilidad sentida profundiza la dependencia de la fortaleza de Cristo a cada día. Cuanto más débiles nos sentimos, más nos inclinamos hacia el Señor. La dificultad viene a nuestras vidas para que te inclines a Él, para que descanses en Él, para que te tires a Él y pide confort, para que te pides consuelo, para que Él te agarre y te muestre su providencia. Por eso en los versículos 7 al 10, en nuestro segundo punto, es la providencia del Señor. Es el testimonio de David que el Señor ha salvado su vida. El Señor le ha cuidado de él. El salmista le exalta al Señor porque en él es y porque sus respuestas vienen en medio de las pruebas. Hermanos, ¿cuántos de nosotros podemos testificar de que Dios ha respondido nuestras oraciones en medio de las crisis, en medio de la tormenta? El Señor nos ha librado. La palabra librar se repite más de 4 veces. En el versículo 7, en el versículo 4, la liberación no es solo para el salmista, pero es para todo aquel que teme a Dios. El salmista lo experimentó. Dios toma interés personal en cada uno de sus hijos. La salvación es para aquellos que temen al Señor. El temor contradice la fe y la bondad de Dios. Pero el temor de Dios destruye todos los temores, las ansiedades antinaturales. Mas los que temen a Jehová están defendidos, no por ellos mismos, pero por el ángel de Jehová que acampa alrededor de los que le temen. Hermanos, esta fue la experiencia de Jacob en Génesis 32, la del pueblo de Israel en el Éxodo 23, la de todos cuantos ponen en Jehová su esperanza en el Salmo 91. El Señor acampa, el Señor habita juntamente con los que le temen, con los que aman. El ejemplo más claro de esto en Segunda de Reyes. Mira, cuando el profeta Eliseo se ve rodeado de sus enemigos y entonces su ayudante, su siervo, le dice: Señor, estamos rodeados, la ciudad está rodeada. Ah, Señor mío, ¿qué haremos? Y Eliseo responde: no temas, porque los que están con nosotros son más que los que están con ellos. Eliseo pide al Señor para que abriera sus ojos de su criado para ver que los que estaban con ellos eran más de los que estaban en contra. Por eso el ángel del Señor habita alrededor de ti, hermano y hermana. Creyendo ustedes o no, el ángel del Señor, él no solo habita ahí, él vive con nosotros. El ángel del Señor hace una tienda alrededor de nosotros, no solamente para quitarnos de los problemas, pero para enfrentar el problema junto con nosotros. Esta es la experiencia de David, que el ángel del Señor es el agente protector que demuestra la acción de Dios de hacer una habitación móvil y que se mueve donde nosotros vamos. Mientras estamos peregrinando en un mundo caído, el Señor está alrededor de nosotros. Esto es lo que Jesús hizo en Marcos capítulo 4, cuando estaba en medio del mar y las olas y las tormentas le hicieron sus discípulos temer y gritar con el Señor: ¿no te importas con nosotros que nos ahoguemos? El Señor Jesucristo dice: cálmate y sosiega. Y el viento cesó y sobrevino una gran calma. Entonces le dijo: ¿por qué están atemorizados? ¿Cómo no tienen fe? Hermanos, la fe es el gran enemigo nuestro. La falta de fe es el gran enemigo nuestro. La falta de entender lo que el Señor está haciendo. Por esto David va a decir en el versículo 8: venid, probad y ved que el Señor es bueno. Somos invitados, somos convocados a venir y a probar, a refugiarse, encontrar apenas en el Señor el refugio suficiente para nuestras almas perturbadas, incrédulas y confusas. Es una invitación para atreverse a creer en lo invisible, en lo que no estamos viendo.
No vemos los ángeles del Señor, no vemos la intervención de Dios en momentos difíciles, pero el ejército del Señor está ahí. Y este es el mensaje del Evangelio, un mensaje de fe. Este es el mensaje que los cristianos pueden pelear las batallas porque confían que el ejército del Señor está con ellos. David no está diciendo para tentar a Dios, sino probar su bondad en medio de las crisis. Hermanos, prueban que el Señor es bueno. Esta es la respuesta del cristiano da en frente a las adversidades. Clamar al Señor por protección y ayuda y disfrutar de las alas de Dios alrededor de nosotros, dándonos confort, fuerza, coraje para enfrentar día a día nuestros problemas. La promesa de la oración no significa que Dios vaya a cambiar todas las cosas difíciles de tu vida, pero te preservará mientras está el Señor trabajando en ti, transformándote incluso las circunstancias difíciles con su presencia y quizás con la presencia de otros que envíe para estar contigo. Hermanos, no sabemos qué Dios está haciendo con nosotros, con nuestro corazón, con nuestra mente, por medio de las crisis. Pero lo que sabemos es que Dios está trabajando. ¿Cómo llega Dios a formar parte de ti, de tu pensamiento, de lo que realmente eres? Es por la fe. Y la fe significa creer en Dios y actuar de acuerdo con esa creencia. En otras palabras, exactamente lo que habla David en esta estrofa. Aunque en otras palabras, quiere que actuemos en base a lo que sabemos de Dios y de su bondad, porque solo entonces experimentaremos realmente por nosotros mismos lo bueno que es Jehová, lo bueno que Él es para con su pueblo. Por eso David dice, temed a Jehová, en contradicción con los temores de los problemas, las aflicciones de este mundo. El temor a Jehová es un tema de suma importancia en el Antiguo Testamento. Habla de reverencia, de obediencia a Dios, de un estilo de vida que tiene que ver con los valores básicos del creyente. David nos está resumiendo lo que es la vida del creyente, adorar a Dios, buscarlo de todo el corazón, de toda su alma, con todas sus fuerzas. Entonces probaremos que el Señor es bueno y le honraremos en todo el tiempo, aún en medio de la calamidad. Pues la verdadera sabiduría bíblica es el temor, que se refiere directamente a la reverencia a Dios, el reconocimiento divino, que las experiencias necesarias sirven para desarrollar y fundamentar los valores y las convicciones espirituales indispensables para el éxito en nuestras vidas. Hermanos, el salmista afirma y reitera categóricamente que el principio básico de la sabiduría es el temor al Señor. El temor al Señor significa fundamentar mis decisiones, nuestras decisiones, cuando tomamos, se basan en lo que hacen en la vida, en las enseñanzas de la ley de Jehová, en los principios que se destacan en la palabra de Dios. Cuando temo al Señor, toda mi vida está gobernada por la palabra de Dios, está gobernada por lo que Él dice. Temer al Señor es sujetar mi vida a la palabra de Dios. Solo temen los que han probado de la voluntad y del amor del Señor en sus corazones. Este es nuestro llamado, este es tu llamado a temer al Señor. En tercer lugar, nosotros vemos la instrucción moral. El secreto de la vida plena es temer. Pero mira qué dice, ¿qué es temor? David nos va a enseñar, él primero nos llama de hijos en el versículo 11. Del versículo 11 al 14, David nos está dando una clave para una vida de suceso. ¿Quién no quiere prosperar en su vida? ¿Quién no quiere vivir bien? ¿Quién no quiere ver sus nietos creciendo en el camino de la fe? Sus hijos, su familia. Para eso la clave está en el versículo 13 al 14, que dice el Señor, ¿no? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Toda sabiduría está
en honrar la ley y cumplir la ley de Dios. Estos versículos dicen guardar, detener y frenar nuestras lenguas. Es una respuesta en forma de 4 imperativos. Esto es lo mismo que Pedro ha dicho en su primera carta, en el capítulo 3. En conclusión, sed todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de un espíritu humilde, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fuiste llamado con el propósito de heredar bendición. Mira, es esto lo que David está diciendo para nosotros. Disfrutar de Él, disfrutar del Señor, que Él es bueno, es obedecerle. Y obedecerle aún en medio de momentos difíciles. Y disfrutar de Él es primeramente tener una vida controlada por el Señor. El temor me lleva a controlar mi lengua, mis palabras. Son ellas de alabanza o de destrucción. Son mis palabras una invitación a los demás a participar en la adoración o llevarlos a ellos a probar del Dios mismos, o son quejas, palabrotas, ataques, juicios injustos contra los demás que les hacen apartarse de Dios. Piénsenlo. ¿Es mi vida controlada es mi temor el que controla mi lengua? ¿O es mi temor a los hombres que hacen maldecirlos? Mira, hermanos, Santiago nos va a decir con la misma lengua, alabamos a Dios y maldecimos a los hombres. Es un mundo de engaño. La lengua es un fuego, un mundo de maldad, siendo uno de nuestros órganos, contamina todo el cuerpo, encendida por el infierno, prende a su vez fuego a todo el curso de la vida. La lengua es un mundo de maldad que si no es controlada por el temor de Dios, hay rechazo de la gloria del Señor y el Señor está lejos de eso. Pero en segundo lugar está la vida separada, apartada, una vida de santidad, de renuncia. Por esto el salmista nos va a decir, apártate del mal. Nosotros somos llamados a apartarse del mal. Pedro lo va a usar y dice, puesto que Cristo ha padecido en la carne, armaos también vosotros con el mismo propósito, pues quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado para vivir el tiempo que le queda en la carne, no ya para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios, porque el tiempo ya ha pasado. ¿O es suficiente para haber hecho lo que agrada a los gentiles, habiendo andado en sensualidad, lujurias, borracheras, orgías, embriaguez y abominables idolatrías? Y en todo esto se sorprenden de que no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y sus ultrajan. Es una vida separada. El temor de Dios me lleva a frenar mi lengua y me lleva a separarse del mal. Pero también no es solo una vida de oración, no es una vida de ir al monte y esperar que Dios va a hacer, es una vida activa. Yo tengo que hacer, no es solo estar en un lugar de oración, sino que es mi responsabilidad conocer al Señor. Es mi responsabilidad hacer el bien a las demás personas, hacer el bien a todos los que están a mi alcance. La oración es fundamental, mas la acción es el resultado de una vida de comunión con Dios. Por eso, hermano, y en cuarto lugar, hay una vida pacífica. Hermanos, somos llamados a la paz, a buscar la paz. Somos pacificadores. Bienaventurados son los pacificadores. Romanos va a decir, Romanos 14, en una palabra, no den lugar a que se hable mal del bien que ustedes practican, porque el reino de Dios no es cuestión de comida o bebida, sino de justicia, paz y alegría en el Espíritu, y que de esta manera sirva a Cristo y agrada a Dios y es aprobado por sus semejantes. Por lo tanto, esforcémonos por promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación. Un contexto dentro de la iglesia, este es nuestro lugar de buscar la paz, pero en el mundo también. Busque la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Hay una parte negativa, una parte que tenemos que rechazar el mal. La vida plena es la que nos fundamenta en
La vida plena es lo que no se fundamenta en la maldad de las mentiras y falsedad, sino lo que desarrolla un estilo que propicia la justicia, que es el valor que procede a la paz. Por eso el Señor dice, David está diciendo, haz el bien, busca la paz y sígale. David nos invita a aprender de su experiencia, de modo que pongamos siempre la confianza en el Señor para que nos libre de la tribulación. En cuarto lugar y último, la protección de Dios y la oración del justo. Ahora en este último lugar, en los últimos versículos, del versículo 15 hasta el 22, lo que el salmista va a hacer es haciendo una comparación. Él va a hacer un resumen de todo lo que él hizo hasta ahora, de todo lo que él ha hablado, pero él terminará haciendo un contraste entre el justo y el injusto, aquellos que hacen mal, aquellos que no temen al Señor, aquellos que no alaban a Dios, que no han probado de las misericordias y de la bondad de Dios. La clave, va a decir el salmista, para enfrentar la adversidad debe ser neutralizada con la oración. La oración, el clamor de los justos en el versículo 15. Los justos, los ojos de Jehová están sobre los justos. Sus oídos están atentos a su clamor, pues la oración del justo hace que el Señor Todopoderoso venga en su socorro. El Señor se identifica con los oprimidos por las aflicciones de la vida. El Señor está cerca de aquellos quebrantados de corazón, como Él dice en el versículo 18. El Señor viene como un padre, viene a su hijo y le abraza y le protege y le acalma en medio de la tempestad. No solo por estar físicamente, pero para tomar nuestros dolores, pero por tomar nuestros dolores en la cruz. El Señor está cerca porque conoce nosotros. Mientras nosotros enfrentamos las tempestades y las crisis como males, el Señor los usa para fortalecer nuestra relación familiar con Él. Es en medio de las crisis que el Señor fortalece nuestra relación. Hermanos, mientras el Señor no solo observa y tiene cuidado de la vida de los justos que prueban la bondad del Señor diariamente, Él tiene un corazón agradecido por las misericordias de Dios, como el de David en este poema, pero también aquellos que fueron salvados por el poder transformador del Espíritu y declarar los retos delante de la ley de Dios, mas su rostro está contra los que hacen el mal. Mientras el Señor escucha la oración de aquellos en lo cual Él ha transformado, Él ha declarado justo por medio de la cruz del Calvario, cuando Cristo muere en la cruz, Él declara su pueblo delante de Dios, delante de la ley del justo Dios, justos. Ahora ellos son santos, pero en contraposición están aquellos que hacen el mal, los que no temen el nombre del Señor, los que no se doblan delante de la manifestación, le dan la espalda al Señor y con su lengua proferen hablar mal que hablar y alabar el nombre del Todopoderoso. Hermanos, es una advertencia que encontramos aquí, quizás para ti, amigo y amiga que está hoy escuchando esta prédica. Los que no buscan al Señor de todo el corazón serán cortados de la tierra. Hay una advertencia muy seria para ti hoy día. Si no temes al Señor, si no alabas al Señor, serás destituido y serás condenado por toda una eternidad. Y no solo esto, amigo y amiga que está aquí, si no temes al Señor, la advertencia es que Dios no escucha tu oración hasta que venga con un corazón contrito y humillado delante de Él para disfrutar de una comunión con Él. En Ezequiel, la advertencia dice el Señor, arrepiéntense y apártense de sus ídolos y de todas sus abominaciones, aparten sus rostros, porque a cualquiera de la casa de Israel o de los extranjeros que residen en Israel, que se aleje de mí y erige su ídolo en su corazón, que pongan delante su rostro, o lo que hace caer en su iniquidad, y después venga el profeta para consultarme por medio de él, yo el Señor le responderé por mí mismo. Pondré mi rostro contra este hombre, haré de él señal y proverbio, y le cortaré de en medio de mi pueblo.
a ustedes. Así ustedes sabrán que yo soy el Señor. Amigo y amiga, y hermanos y hermanas que están aquí, que su fe está debilitada, que tu confianza está en las circunstancias y no en el Señor. El Señor ha dicho, no ponga tu rostro, no ponga tu confianza en otra cosa, porque a estos que hacen malo el Señor destruirá. Por eso, hermanos, lo que quiere decir, el primer lugar, David aquí, el Salmo de alabanza y deleite, porque el Señor le ha librado. Él quiere decir que conviértense. Un cristiano no significa una existencia libre de problemas. No está diciendo esto en el versículo al final. Él va a decir que Jehová redime almas de sus siervos y no serán condenados cuando a ellos confían, ¿no? Esto es lo que el Señor está diciendo. Muchas son, el versículo 19, las aflicciones del justo. El Señor no está diciendo que el justo no pasará por problemas, no pasará por crisis, por adversidades, sino el Señor dice que Él está con nosotros. Y en este texto el Señor nos va a hablar de algo más precioso de lo que podemos imaginar. Él redime el cumplimiento al final de estas promesas en el Evangelio. La liberación aquí en la tierra es buena, pero el Señor va a decir que la esencia es la liberación y la redención del castigo eterno que nos corresponde por nuestros pecados. El Señor va a decir que Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Esto ha pasado con nuestro Redentor. Esto ha pasado con nuestro Salvador Jesucristo. Aquel en Isaías, que Él llevó nuestras enfermedades. Él cargó con nuestros dolores. Con todo nosotros lo tuvimos por azotados, por herido de Dios y afligido. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él. Y Él por sus heridas. Y por sus heridas fuimos nosotros sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Nos apartamos cada cual por su camino. Pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca, como un cordero que se levantó al madero, y como oveja que antes sus trasquiladores permanece muda. Él no abrió su boca. Este fue el justo que murió en la cruz, llevando y cargando todas nuestras iniquidades, para que ahora seamos llamados los redimidos del Señor, el pueblo santo. Hermanos, por medio de la cruz, por medio de Cristo, el Señor ha cargado nuestros pecados. Él ha sido levantado, porque ahora tengamos confianza en el último día. Hermanos, ser justos y comprometidos con la rectitud no es una garantía de una vida sin problemas, porque muchas son nuestras aflicciones, mas el Señor nos libra, preserva y está al lado nuestro contra todos nuestros adversarios. ¿Sabe por qué? Porque Él pagó el precio del rescate de nosotros y nos ha redimido y se ofrece a sí mismo como nuestro refugio. Y no serán condenados cuantos en Él confían. No serán condenados cuantos en Él se refugian, cuantos en Él esperan, lo guardan. Pero a ti que hoy día está con la fe débil, yo te clamo, yo ruego para que venga el Señor y clame a Él, para que te dé fuerza, para huir de tus temores y para que ponga tus ojos y tu alabanza al único que es digno. Hermanos, la alabanza debe estar continuamente en nuestras lenguas porque fuimos redimidos por el Señor para ya no más mirar a este mundo caído, pero para mirar a aquel en un día estaremos con Él para toda la eternidad. Nuestra lengua debe ser un instrumento de edificación y clamor por nuestras necesidades, porque sabemos a quién clamamos. Clamamos, es una relación de confianza, es una relación de fe. Hermanos y hermanas, amigos que están aquí, te ruego que venga a tener una comunión de confianza, de descanso, de esperanza con el Dios de toda la tierra. Te invito
para que vengas a alabar juntamente con nosotros el Dios de todo el ser, el Dios que puede cambiar tu situación, el Dios que ha cambiado la situación de David, el Dios que ha preservado su vida. Hermanos, amigos, la iglesia es el local en que les invitamos a venir a adorar a nuestro Dios. Ven, ven a adorar a nuestro Dios con nosotros. Ven a cantar juntamente con nosotros al Dios de toda la gloria, al Dios que merece el temor, la reverencia, al Dios santo y digno, al Dios que te invoca, que te invita, que te convoca a venir a probar y ver de su bondad cada día en medio de las crisis donde experimentamos el gozo y la paz que solo Cristo da al pueblo de Dios. Es solo en Cristo tenemos la paz que podemos enfrentar estas situaciones, porque sabemos que ya hemos vencido el peor de los problemas, el problema de la distancia entre nosotros y Dios, el problema de la ira de Dios contra nosotros ya fue vencida. El mayor obstáculo ya ha sido vencido y conquistado por Cristo en la cruz. Por eso ahora nos llamamos a todos a venir al Señor, probar de Él. ¿Por qué? Porque Él está poniendo nuestros ojos en su venida, en su regreso. Y somos llamados a esto. ¿Quieres una vida próspera? Teme al Señor. Este es el camino para alcanzar la verdadera prosperidad. No financiera, pero una prosperidad de gozo, de comunión con el Señor, de alegría. El Señor tiene una relación íntima con los pobres y los quebrantados de corazón, los abatidos y contritos de espíritu, pero Él está lejos de los orgullosos, de los egoístas. Hermanos, es un llamado nuestro hoy a través del Salmo 34 a venir quebrantados delante del Señor en tiempos de pandemia, de crisis, de obstáculos. Clamen a Él, llamen, golpeen, y Él les abrirá, y Él vendrá. Es un llamado a nosotros con humildad, alzar nuestra lengua con gozo, alzar nuestros corazones al único que puede librarnos, porque Él nos ha amado de tal forma que ha dado su único Hijo unigénito para morir en la cruz y ha resucitado el tercer día. No rechaces esta bondad de Dios. No rechaces esta fe. Clame a Él por fe. Clame a Dios para que fortalece tu fe en medio de las adversidades. Vamos a orar. Que el Señor nos bendiga. Señor, te alabamos por tu palabra, por tu bondad. Te alabamos, Señor, porque sabemos que eres tú que libra a tu pueblo de las tempestades. Eres tú que calma la tempestad. Eres tú, Señor, que trabaja en nuestros corazones en medio de la crisis, en medio de la tormenta, en medio de los problemas. Eres tú, Señor, que transforma nuestro corazón, que enjuga nuestras lágrimas y nos da alegría verdadera. Eres tú, Señor, que da gozo en nuestros corazones, en nuestra alma, y nos hace andar en alegría y saber, Señor, que tú reinas y que tu propósito será firme, será establecido, Señor, y tu ley será glorificada y tu nombre será exaltado. Ayúdanos a exaltarte. Ayúdanos, oh Señor, a temerte, a huir del mal, a hacer el bien, a buscarte y a probar de ti. Guíanos, Señor, en todo lo que iremos a hacer para tu gloria. En nombre de Jesús. Amén.